Hola, buenas tardes. Asimétricas, asimétricos. ¿Qué tal? A ver quién hay por ahí. Hola Antonio Gil, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, que no os estéis asando de calor. Hola Zoe Project, ¿qué tal? Espero que estéis llevando todo esto, sigáis llevándolo pues con filosofía y quizá algunos y algunas ya disfrutando de las vacaciones. Que sepáis que me dais mucha envidia si es así, si estáis ya de vacaciones. Aquí todavía nos queda un poquito antes de poder descansar un rato. Hola a Castro Marcucci. Me alegro de veros a todos y a todas. Nada, hoy como sabéis, hola, hoy como sabéis tenemos de invitado a Juan Carlos Arnuncio. Hoy estamos de estreno total. Lanzamos este libro el viernes, con lo cual es súper estreno. Tranquilas de vacaciones, pero en pleno invierno. Bueno, vale, pero aún así de vacaciones. No sé si me dais más envidia por lo uno o por lo otro. Porque aquí hace un calor tremendo. Pero bueno, hola Juan Carlos, ya te veo. Dame un momentillo que se vayan uniendo y ahora mismo te mando la invitación para participar, ¿vale? Bueno, nada, lo dicho, que espero que estéis todos y todas súper bien. Voy a aprovechar mientras vais entrando al directo, todos y todas, voy a aprovechar para darle las gracias a todos los autores y autoras que vinieron la semana pasada. Bueno, la semana pasada fueron todos chicos, así que a todos los autores. El primero, el lunes, que estuvo con nosotros Francisco González de Canales, con el arquitecto como trabajador, una sesión, bueno, ya está colgada, sí, seguro que si la habéis visto que se abrían ahí muchos temas de debate, así que nada, muchas gracias Francisco por estar con nosotros. El miércoles estuvo con nosotros Pablo López Martín, si os acordáis, también con la segunda sesión de la Silla de la Discordia, Mies, Breyer y Stam, con lo cual, nada, otro lujazo de poder seguir ahondando en esa historia y en esa trama. Y lo que os decíamos, que en septiembre probablemente hagamos y el viernes estuvimos con Rubén García López y La herencia del cine de Paulino Biota. También un auténtico placer hablar sobre cine, espacio, en fin, fue la verdad que fantástica. Como siempre os digo, están todas colgadas en nuestro canal de Instagram TV, ¿vale? O sea que ahí las podéis ver. Si no llegáis a tiempo, si la hora de las 7 os viene mal, cualquier cosa, están todas esas sesiones, están colgadas, ¿vale? Así que nada, podéis ir a verlas cuando queráis, están ahí disponibles para vosotros y para vosotras, ¿vale? Pues nada, si os parece, vamos a darle hoy a nuestro Textos Críticos 10. Hola Juan María, Carlos, hola a todos. ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo Muy bien estás? aquí. Con algo de ¿Bien? calor, quizá no tanto como tú, pero con calor. Yo estoy de verdad chicharrada, te lo digo. Me daba mucha envidia los lectores que me estaban diciendo que estaban de vacaciones, pero en invierno. O sea, que me daban el doble de envidia, de vacaciones y en invierno ahora mismo. Así que... ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué lujo tenerte Muchas aquí. gracias, muchas gracias. Y gracias. Gracias. No, muchísimas gracias a ti por dejarte liar, que sé que quizá estas cosas pues siempre dan así como un poco de reparo al principio, pero de verdad te agradezco muchísimo que vengas y además estamos doblemente contentos de que vengas porque encima estrenamos literalmente el libro porque salió el viernes pasado, con lo cual el libro está recién salido del horno.
Así que, de verdad, todo un placer tenerte aquí. Como te decía Juan Carlos en la prueba, voy a presentarte. Yo sé que todos y todas sabéis perfectamente quién es Juan Carlos Arnuncio. Sé que no hace falta presentación, pero a mí me parece de rigor hacerla siempre, y por si acaso, dentro de un tiempo, cuando alguien vea este vídeo y anda despistado o despistada, pues por lo menos que tenga la referencia. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Fenomenal. Pues nada, te presento brevemente y entramos directamente. Bueno, Juan Carlos Arnuncio es arquitecto y doctor por la Universidad de Navarra entre 1978 y 1984. Fue alumno y colaborador en el estudio de Francisco de Inza. Ahora vamos a hablar también de él, porque hay textos en este libro que recogen bueno, pues esa relación. Tiene actividad docente en la Universidad de Valladolid entre los años 1978 y 2010. En esa universidad, de hecho, él es director, la dirige desde 1986 hasta 1989, y además es director del departamento de proyectos desde 1991 hasta 1995, y entre el 2004 y el 2009. Es en 2010 cuando ya Juan Carlos Arnuncio se traslada a Madrid al adquirir la cátedra de proyectos precisamente en esa universidad, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Su obra arquitectónica ha sido pues, ampliamente publicada, expuesta internacionalmente, y bueno, pues obras suyas son importantes, así como el Palacio del Licenciado Butrón en Valladolid o el Conservatorio de Música y Danza de Burgos. Además, ha escrito, además de todo esto, además de ser arquitecto y todas estas cosas, además escribe y tiene 2 novelas, Ver, Cosas del Señor Francesco y El Centro del Universo. Así que nada, de verdad, Juan Carlos, todo un placer tenerte aquí hoy con nosotros, un lujo poder disfrutar de ti y leer este libro de Textos Críticos 10 contigo. Bueno, muchísimas gracias, el placer es mío y gracias por haber estado conmigo para esto. Pienso que soy nuevo en esto del Instagram, más del Instagram en directo, pero en fin. Te comentaba antes, no sé cómo debe ser o cómo plantear este rato que vamos a pasar juntos. Hablabas un día de la posibilidad de leer un capítulo. Bueno, ha sido un capítulo el primero por ser el más corto y por quizá ser el más proclive o el más propicio para ser leído. No tanto, no se refiere a cosas muy concretas, tiene un carácter, si se quiere, más personal o más literario. No sé si sería bueno o si tú prefieres que... Sí, yo casi te iba... Claro, casi Juan Carlos te iba a preguntar, antes de entrar a los textos, si querías explicar un poco por qué esta colección de textos críticos, digamos que tiene la característica de ser una reunión de textos, por así decirlo, que digamos, muestran o recogen la trayectoria intelectual de los autores, de vosotros. En tu caso, este Textos Críticos 10 es así. Entonces, yo quería preguntarte un poco antes que nos contaras quizá cómo ha sido esa selección, por qué estos textos. Además, haces una, que es una de las cosas que quiero que nos cuentes también, haces una separación entre primera parte, segunda parte de los textos. ¿Cómo es ese encuentro, por así decirlo, o reencuentro con estos textos y pensar en este libro? Vamos a ver, bueno, era una labor un poco complicada, porque quizá los aspectos, los temas más individuales o más personales están publicados recientemente en 2 libros y me parecía fuera de lugar recogerlo aquí, evidentemente. Los libros. Uno era el programa de Letras de Nico Abada, otro era Inventando ecuaciones para proyectos de arquitectura de la Universidad de Valladolid, que me lo publicó recientemente por el 50 aniversario. Digamos que el tema, desde mi punto de vista, era tomar textos de todos estos años, de mi carrera un poco como docente, es decir, ya desde hace bastante, desde el 78 por ahí. Entonces, me pareció oportuno tratar de buscar un común denominador o los aspectos, y me parecía oportuno juntar 6, no monografías, pero 6 artículos que se referían a arquitecturas concretas que me resultaban particularmente interesantes o cercanas y que creo que juntas podían formar un cuerpo común, que son los artículos los que conforman la primera parte, que se refieren a Cabello Muratoria, a Curro Inza, a Álvaro Siza, a Luis Barragán, a Breuer y a Adalberto Olivera. Digamos que esos
Y luego una segunda parte de dos ensayos más completos, más de carácter quizá más historiográfico y que tienen como una naturaleza un poco distinta. Entonces eso conforma la segunda parte, una que es un estudio sobre las palacinas, cuando estuve a partir de mi estancia en Roma, y otro que sería como un grupúsculo de la tesis doctoral en su día que se titula Manierismo y Posmodernidad. La verdad es que a la hora de agruparlo se podían agrupar de muchas maneras, porque viéndolo un poco desde el tiempo, quizás sea un poco forzado el decir que esos 6 primeros artículos tienen algo en común más allá bueno, de tratarse de cosas concretas de arquitectos a los que creo que nos merecen respeto a todos. Una vez aceptada esa división, podía haber encontrado otras. Hace un momento, sentándome preparando esto, pensaba, digo, bueno, hay algunos aquí que se refieren a la idea de tiempo, con esto quiero decir a la idea de tiempo, a arquitecturas que tienen que ver con, o que plantean en algún momento dado una reflexión acerca del pasado, o de la historia, o de cómo ese ingrediente cobra cierta importancia. Y entre ellos el de Muratori, el de Siza, el de Barragán o el de Libera, no así el de Niza y el de Hebreo. Es decir, que a la hora de buscar una argumentación yo creo que se pueden encontrar muchas y que en cualquier caso a mí me resulta muy difícil precisamente por haberlos escrito yo, quizá. Claro. Lógicamente, quizá por esa cercanía, quizá a veces uno no va encontrando esas relaciones e incluso a posteriori, ¿no? Muchas veces ocurre y no eres el primero ni el último que nos dice, bueno, es que quizá podríamos haberlos ordenado de otra manera, ¿no? A no ser que sea un orden cronológico, que es como el más evidente. Hay veces que después, a posteriori, ¿no? Uno vuelve a encontrar relaciones, ¿no? Sobre lo que uno había planteado al principio. Como uno lo mira con un cierto sentido crítico, he descubierto cosas que me llaman la atención, que los que quieren ser más tozudos y a lo mejor escritos de una manera más compleja, ¿no? Siempre he tratado de escribirlo fácil, pero me salía complicado, son los del principio. Quizá la madurez ayuda a decir las cosas más fácil, o la edad, no lo sé. Quizá, viéndolo desde fuera, el más peñazo, por decirlo en términos corrientes, es el primero y que es el último que pongo en el libro, pero bueno, pero me parecía que podía también, también traerlo y por eso está en el libro, de hecho. Sí, no, los textos desde luego son fantásticos, pues algunos quizá con más carga, por así decirlo, técnica o analítica, vamos a decirlo así, y otros pues quizá más personales y más cercanos al pensamiento, ¿no? Lo vamos a ver ahora con el de Place, que nos lo vas a leer, pero yo creo que forman un corpus, pues desde luego un retrato y una trayectoria, ¿no? Contigo y también los nombres que vas dejando aquí. Yo creo que, como tú decías, todos ellos nos merecen un gran respeto y yo creo que los textos están muy bien contados. Entonces, al final, yo creo que esperamos realmente de corazón que estés contento con la edición, porque nosotros lo estamos y mucho, de verdad. Con la edición estoy encantado y además tengo que decir que yo creo que es unánime con los compañeros míos que también han publicado en esta colección. Es una delicia, a mí me parece que es precioso el libro y en este sentido para mí es un gustazo y no tengo más que palabras de agradecimiento. No, pues nosotros también, de verdad, Juan Carlos. Pues oye, si quieres entramos a lo que quieras. ¿Te apetece leer el primero y luego vamos comentando quizá los siguientes? No, pues si me apetece mucho no, pero como lo planteabais así, como una lectura, pues lo leo. No sé si te podría parar sí, todo, pero bueno. Quizá deba decir, por aclarar un poco a los que estén escuchando, a los que se hayan incorporado, este texto, que forma el primer capítulo y que no forma parte de ninguna de esas dos partes a las que me he referido, quise que tuviese carácter introductorio, es porque tiene muy poco que ver con los demás. Es como más personal, como tú misma has notado, y está extraído del catálogo de una exposición que hice de artefactos en el 2012-2013, en el patio herreriano de Valladolid, en el aniversario del edificio que había proyectado y que se hizo, el Museo de Arte Contemporáneo. Me brindó la dirección del museo la posibilidad de hacer una exposición y hablando con la directora del museo entonces le pareció oportuno estos trabajos. Los trabajos eran trabajos, ¿cómo te diría yo? Un poco a caballo de instalación. Había óleos, había dibujos, había fotografías, había maquetas, había instalaciones, artefactos un poco experimentales
y por eso se llamaba Place, por el carácter político un poco de la palabra. Bien, el texto del catálogo es lo que voy a leer ahora, porque creo que más allá del detalle de los objetos, que no cito a ninguno concreto, pero quizá pone sobre la mesa aquí algo del trasunto desde el que miro la arquitectura, y por eso me había parecido oportuno que fuese el texto a leer, y que en el libro lo pongo el primero como dando una pista del punto de vista desde el que están analizados los demás, que por otra parte, ya digo, tienen un carácter más académico, ¿no? Lo leo, y si se hace largo me interrumpes, porque tiene subcapítulos, como 3 o 4. Sí, sí los tiene, pero ya verás que no te voy a interrumpir porque es un capítulo precioso, así que no te voy a interrumpir. Pero si tú quieres comentar cualquier cosa, parar cuando quieras y comentar, adelante, con total libertad. Ya sabes que este es un club de amigos y amigas, así que aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues me pongo ahí. Digo, la buena arquitectura nace de la solución de una doble naturaleza de problemas, la de los que conforman la necesidad de esa arquitectura, los programáticos, los mesurables, los sociales, etcétera, y la de los que convoca al arquitecto de una índole diferente, más bien inútiles y, por lo tanto, necesarios. Indagar en la naturaleza de estos últimos está en el origen de estos trabajos. No hay diferencias de uso, confiriéndole aquí esta palabra su acepción más genérica, entre una casa de Le Corbusier y otra de Mies van der Rohe. En ambas está, se come, se duerme y se vive. Ambas alojan muebles análogos. La diferencia entre ellas está, más bien, en la naturaleza de los problemas que enuncian uno y otro. Problemas convocados en cada caso para poder resolver el problema eterno de hacer una buena arquitectura. Problemas inventados por cada uno a partir de su particular mirada al mundo. Casi podríamos simplificar que la cualidad de una arquitectura depende de la inteligencia, la pertinencia y la universidad de esos problemas. La arquitectura se nutre de miradas, miradas a la historia, miradas a la naturaleza, miradas al arte de los contemporáneos. Solo una mirada atenta es capaz de construir la memoria que late en cada arquitectura. Una mirada que ha de ser necesariamente procaz, escrutadora de cada resorte secreto para que nos sea revelado el modo de hacer una arquitectura mejor. Los muchachos iban a verla, los hombres a mirarla, escribe Cervantes en La Gitanilla. Ese es el matiz que construye la diferencia, el que perfila la intencionalidad, el que fabrica la complicidad con el buen hacer. No basta con ver. Una mirada inteligente permite extraer de nuestro entorno materias primas con las que construir un pensamiento estético. Estos trabajos perfilan un modo de mirar, evidente y necesariamente personal. Se trata de miradas a universos diferentes. No buscan la originalidad. Se trata, por el contrario, de especulaciones sobre aspectos de siempre a los que me gustaría mirar con ojos nuevos. La idea del límite está en el centro de gravedad mismo de la arquitectura. Es en el umbral, como paradigma de la idea del límite, donde quizá anide toda la intensidad de la arquitectura. El lugar frontera entre el dentro y el fuera, o en su acepción más universal, entre una realidad y otra diferente. En gran parte de la pintura del Renacimiento, casi siempre las arquitecturas que conforman el marco escénico de aquellas, hay especulaciones sobre la idea del límite. La apertura que posibilita que atravesemos con la mirada el templo que hace de fondo en los desposorios de la Virgen del Perugino o de Rafael, nos propone el juego de comprender esa arquitectura a partir de la conjetura de ser atravesada, de reconocer su papel en la percepción del paisaje. El barroco era una categoría de ello. La voluntad de representar el cielo como una realidad tangible derivó en una magnífica sofisticación a la hora de dibujar la frontera entre el mundo de lo real y el mundo de lo representado, a la hora de soñar el límite entre ambos. Incluso introduce el recorrido, el tiempo, como clave con la que poder explicarse, como sucede en el acceso al trono del Palacio Episcopal de Wiesburg de Balthasar Neumann. Toda arquitectura se encuentra en la estrecha franja donde se unen el cielo y la tierra. El horizonte es un límite en sí mismo, pero la superficie de la tierra también. Las arquitecturas que especulan con la topografía, las que establecen relaciones en lo enterrado y el cielo, bucean en esa idea de límite. La cualidad de un umbral, de un hueco, de una ventana, de una puerta, adjetiva al exterior en una u otra dirección. Lo reafirma, lo insinúa, lo enfatiza, lo ensalza, lo mantiene fuera o lo incorpora. En sentido contrario, es decir, desde fuera hacia adentro, ayuda a explicar la naturaleza de la arquitectura a la que pertenece. Puede o no revelar su medida, su orden o su razón constructiva. Todo límite conforma la frontera entre dos realidades. A veces una de ellas se nos revela desconocida o incluso inexistente. El bolero de Ravel,
en su obsesiva reiteración, va perfilando una idea de límite. Desde el comienzo nos he sugerido el final, como si fuésemos a ser engullidos por un remolino cuyo vórtice estamos fatalmente condenados a traspasar. Finalmente es el silencio posterior al último compás el que nos da la clave, el que nos descubre el otro lado, el que nos revela la nada. En el dibujo de Lewis Carroll, el marco lo constituyen las referencias geográficas del mapa en blanco. Es el dibujo que de Lewis Carroll, supongo que muchos lo conoceréis, que está como las coordenadas, es un texto y está perfectamente en blanco. Dibujan el límite entre nuestro mundo y el representado, pero en este no hay nada, está vacío. Caben dos conjeturas. Una, que alguien estuvo allí y nos certifica la nada. Otra, que se nos está ofreciendo un mundo donde todo puede ser aún inventado. La boca de un escenario constituye un límite. A cada lado las cosas suceden de modo diferente. Uno de ellos lo configura la realidad, nuestra existencia. El otro está colonizado por los sueños. A veces alguien infringe la ley. Palladio en Vicenza nos engaña, no solo en el lado de lo representado, como hubiera sido lo habitual, lo razonable, sino, y esto es más importante, en el lado de nuestra existencia, donde nos inventa un cielo al que da verosimilitud con estatuas, a veces reales, a veces pintadas. Esa infracción de la ley, alterar las reglas de juego, franquear ese límite, conduce a la comedia o a la tragedia. En el ejemplo de Palladio es comedia, pero un rayo que franquea el límite o la erupción de un volcán son tragedias. Una cueva establece con el exterior una relación precisa, enmarca únicamente un fragmento de la naturaleza exterior, como un cuadro, al contrario del aire que circula entre las columnas de un templo, que propicia que arquitectura y naturaleza fluyan entre sí y no dibujen un límite preciso entre una y otra. Entre la cueva y el templo se dispone toda la gama de situaciones posibles. La primera nos mantiene en la tierra, en el origen del mundo. El segundo nos invita a volar, a abandonarlo. Entre ambas actitudes, la de la precisión o la imprecisión de la línea que separa el dentro del fuera, está la ambigüedad que enriquece la arquitectura. Tallar el suelo es alterar el horizonte, especular con el límite, otra vez lo ambiguo. Tamaño. Decía Gillo Dorfles que el kitsch opera con obras de arte, las descontextualiza y las reduce a la categoría de objeto. Son las pequeñas giraldas de plástico para el consumo turístico o las reproducciones que fingen la pintura al óleo de los girasoles de Van Gogh. Y en sentido contrario, que el surrealismo opera con objetos, los recontextualiza y los eleva a la categoría de arte. Es, por ejemplo, la manzana de Magritte. Creo que cabe referirse a la manzana de Magritte desde 3 puntos de vista. Primero, al sentido opresor que genera su tamaño en la habitación. La idea de peso de una superficie convexa sobre nosotros conforma un espacio con características específicas. La superficie de hormigón que gravita sobre nosotros en la iglesia de San Juan Bautista de Florencia de Michelucci confiere al espacio unas características determinadas por la evidencia del peso sobre nosotros. En un sentido paradójico, el espacio interior de Ronchamp, que alude a lo mismo, provoca una sensación de sofisticada ambigüedad con el mecanismo de la luz horizontal superior donde se apoya el techo convexo. La franja de luz sostiene la magnífica quilla que a su vez parece incrementar su peso al multiplicar la rigurosidad de su textura a la luz rasante. Segundo, la idea de tamaño. El reconocimiento de dos aspectos. Por un lado, la constatación de la fascinación que con frecuencia ejerce el tamaño como tal. Los dibujos de Le Corbusier, en los que sometía a comparación un transatlántico con la Madeleine, no eran sino el exponente de la construcción de un grupo. Toda la iconografía publicitaria del universo de los transatlánticos en los años de las vanguardias hace explícita esa fascinación por la potencia y por el tamaño. Por otro, la verificación de que se establecen secretos vínculos entre el tamaño y la forma. Tercero, la consideración del juego como un vehículo de utilidad metodológica. El juego de someter a descontextualización cosas extraídas del ámbito de lo cotidiano y reubicarlos. Propone una herramienta de reflexión. Los gaviones utilizados como elementos de cerramiento en las bodegas californianas de South y de Merón, o las miradas a los embalajes y a los hórreos de granito que sugiere algún edificio de Souto de Moura, son una verificación de ello. Lo doméstico. Las cosas pequeñas que nos rodean, las que conforman nuestro mundo inmediato, son la suma de muchas cosas, del azar, de nuestras filas, de los que nos son cercanos, de nosotros mismos. A lo largo de nuestra existencia tallamos a nuestro alrededor, consciente e inconscientemente, un mundo a la medida de nosotros mismos.
Hay arquitecturas que propician la conservación de ese mundo, que conviven con él. Las hay que lo ignoran. Me interesan las primeras. Decía Julio Carlo Argan, refiriéndose a Mueble de Breuer, que era como la conjetura de nuestro ser en el espacio, y ello porque su forma evidencia el sentido de nuestra presencia. Creo que eso puede decirse de algunas arquitecturas. Lo doméstico esconde ese secreto, mantiene nuestro modo de ser en las cosas, encierran una gran lección de esas arquitecturas que parecen la consecuencia de nuestra presencia, de nuestra medida. Aquellas ventanas de Kahn en la Casa Fisher, o de la biblioteca de Exeter talladas por el uso imaginado, o del pupitre de San Jerónimo de Antonio de Messina. Ni unas ni otros se explican sin nuestra presencia. Un sombrero es la arquitectura más cercana al cuerpo. Como en la arquitectura, cabe encontrar relaciones entre la forma y su uso. Late siempre una lucha entre la forma derivada de su naturaleza utilitaria y la que en sentido opuesto le viene dada por otro tipo de razones. Su origen y su razón última tienen que ver con la protección del sol, de la lluvia o del frío. Pero la prosopopeya de un sombrero de copa, la sofisticación de una Pamela de Ascot, los compases de Fred Astaire que cabe adivinar detrás de un canotier, o la visera puesta al revés de un rapero de la Quinta Avenida, nos recuerdan que la naturaleza humana, y consecuentemente la arquitectura también, no se explican únicamente desde los parámetros de la lógica. Pero la elegancia del sombrero, como la de la arquitectura, no viene determinada ni por la sofisticación ni por el exceso, sino por su adecuación y por su ausencia de afectación. Geometría. La variedad de cosas que nos ofrece el mundo parece incrementarse a lo largo del tiempo. Al principio solo eran el abrigo y la alimentación, pieles, fruta, carne. Después se descubrían aplicaciones sorprendentes, como el caucho. Más tarde, detrás de un cultivo de moho, aprendimos a hacer antibióticos. Del silicio acabamos por construir una realidad virtual. Y el largo etcétera que constituyen las investigaciones más recientes hace pensar que antes o después todo acabará por ser utilizado. Como si todo estuviese esperando en la naturaleza para ser descubierto. Como si toda y cada una de las cosas que constituyen el universo acabasen por tener una utilidad, tarde o temprano. No solo en el sentido biológico, la compleja geometría que está detrás de la definición de una hoja, de su disposición en el árbol, la que rige el orden de los cristales de hielo de la nieve o la forma de una caracola, establecen unas reglas de juego a veces obvias, pero con frecuencia difíciles de escudriñar. Pero es como si inexorablemente las fuésemos descifrando. Guy Camatilla y su número de oro propiciaron un modo nuevo de mirar el arte. Robert Le Ricolet también. La geometría promete el orden de las cosas, establece un orden implícito o explícito sin el cual las cosas parecen no explicarse. Descubrir que las hojas de un árbol no se disponen azarosamente, sino regidas por reglas de juego cuyo fin es la eficacia, nos priva del argumento tranquilizador de que no importa el orden. Pero en un sentido contrario, tal vez sea en la ruptura de las reglas de juego o en la anomalía de una ley donde quizá aquella sea la más precisa, donde su ausencia quizá sea lo que nos reconforte. No nos sentimos tranquilizados cuando en la homogeneidad de un bosque descubrimos un claro o un árbol anómalo cuya individualidad de pronto nos orienta. Las perspectivas de Bridgman de Vries tienen algo de inquietante, su formulación geométrica, obsesiva, la presencia de algún personaje, las puertas entreabiertas, pero sobre todo la construcción geométrica que se nos revela configuran un urdimbre en el espacio, como si no pudiésemos escapar a un sistema de coordenadas empeñadas en regir nuestro destino, como si nuestra existencia estuviese ligada a la presencia real de un objeto cartesiano. Los dibujos de Escher parecen salir al paso, particularmente aquella perspectiva orientada simultáneamente en las tres direcciones del espacio. Es como si a través de la geometría pudiese escaparse de ella en un juego paradójico, como la naturaleza, como el viento que nos oculta la ley de la disposición de las hojas en un árbol. El tiempo. El tiempo es una realidad que se nos escapa. Por eso, para aprenderlo, lo pautamos, lo recortamos en pequeños trozos y así llegamos a creer que lo abarcamos. No tenemos muy claro si es él el que pasa de largo entre nosotros o somos nosotros los que pasamos por una realidad nueva. En el modo en que lo pautamos, nos situamos frente al mundo. Y es esa situación la que propicia la dosis de melancolía que conlleva la existencia. El tiempo nos desvela el movimiento, o al revés. Alguna arquitectura barroca primero y las vanguardias después lo incorporaban como el mecanismo necesario para desvelar el secreto que ocultaban. Sin embargo, antes el tiempo formaba parte de las cosas, como el aire que respiramos. Sin ser conscientes, el tiempo se incorporaba a cada hora. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin contar con él,
le oí decir alguna vez a mi padre. La luna o la sonrisa del gato de Cheshire. Una deviene en la otra sin que seamos demasiado conscientes, tan levemente que con frecuencia no sabemos si en realidad somos nosotros los que cambiamos. Admiro las arquitecturas que cuando nos reencontramos con ellas nos siguen revelando el mundo. Curiosamente creo que esas arquitecturas, cuando las vemos por primera vez, no suelen sorprendernos demasiado. Bien, aquí acaba este capítulo primero. Y gracias a Dios corto, porque ya no puedo hacer más. Es un capítulo precioso, de verdad, Juan Carlos. Yo creo que trabajas aquí varios temas que, bueno, ¿no? Los propios títulos, ¿no? de los capítulos. O sea, el límite o lo ambiguo, el tamaño, la escala, lo doméstico, lo cotidiano, la geometría, el orden, el tiempo. El tiempo es como una declaración de intenciones, sí. De hecho, por eso yo totalmente. creo que da una pauta, digamos, que el que no comulgue con eso que nos siga leyendo, por decirlo de algún modo. Pero bueno, eso antes también, ¿no? Pero en fin. Claro, ¿no? Y todo esto al final es lo que tú dices, ¿no? Es una puerta de entrada que te lleva a los siguientes, que quizás sí, pues pueden ser más analíticos o más concretos, yo diría más concretos, ¿no? Sobre una cuestión concreta. Y esto, digamos, que abre el campo a muchísimas cosas. Aquí podríamos estar hablando, pues, bueno, es que tengo aquí, ya lo he llenado todo de apuntes y de cosas, pero no, o sea, por ejemplo, cuando dices, que a mí me parece una frase preciosa, tallar el suelo es alterar el horizonte, especular con el límite, otra vez lo ambiguo, ¿no? O sea, quiero decir, hay cosas que dejas aquí que después, claro, te metes a leer los otros textos que vienen y de repente entiendes las cuestiones también que propones, Es que ¿no? todo eso tiene que ver con una cita que no he dicho hasta ahora y que es la que abre el libro en la propia introducción, que es de Kurt Robinson, que te has referido tú antes, que decía con frecuencia, se lo oí más de una vez decir, y mis alumnos a mí me lo han oído 80 veces porque me parece una identidad tremenda, que proyectar la arquitectura, decía, yo creo que es algo parecido a resolver un sistema de ecuaciones que tuviese muchas más incógnitas que ecuaciones. Bien, de dar crédito a ese pensamiento, o de alguna medida yo he querido hacer lo mío, quiere decir que hacer arquitectura tiene que ver, o proyectar arquitectura con la búsqueda de esas ecuaciones, con la búsqueda permanente. Y en el fondo, todo lo que está detrás de ese libro es la búsqueda, si se quiere, a veces es obsesiva, a veces es personal, a veces es a través de análisis de otros, a veces es con experimentos personales, pero digamos que eso es lo que justifica un poco lo que estoy contando, básicamente. Y en esa introducción que acabo de leer, o en ese capítulo que acabo de leer, yo creo que es palmario esa especie de formulación de ecuaciones, que se refieren al tamaño, o a la geometría, o hay más, al peso, pero estaban en otro libro, hay cosas, ¿no? Pero de algún modo dibujan mi mirada a todas estas cuestiones, ¿no? Que es la que daría el punto de vista desde el que están planteados los artículos. Eso es, de hecho luego esto se traslada, ¿no? Y de hecho ahora que mencionas a Francisco de Inza, pues quizá podíamos comentar incluso ese capítulo, ¿no? De Francisco de Inza, que quizá con el que tú tuviste una relación, pues eso, profesional, muy cercana, que al final, claro, ¿cómo es esta sensación, cómo es esta situación, ¿no? De trabajar con pues vamos a ver, para mí, para los que trabajamos con él, fuimos unos cuantos compañeros de escuela en aquel momento, fue un privilegio enorme. Lo consideramos todos como tal, era por dos razones. Una, por la arquitectura y por lo que aprendías, evidentemente, por osmosis, por el hecho de estar ahí todo el día, y otra por su propia manera de ser. Era un personaje enormemente singular. Creo que todos los que le conocimos coincidimos en la nítida y la brillantísima y singularísima personalidad suya y de su arquitectura, que es enormemente también singular, ¿no? Entonces, bueno, la arquitectura de Curro es bastante desconocida, entre otras cosas porque es muy corta, murió jovencísimo. A mí me decía entonces mi padre, evidentemente, pero se murió con 47 años, lo cual es tremendo, ¿no? Y bueno, su obra, muy corta, bueno, fue ya entonces muy publicada en revistas alemanas, en revistas a nivel internacional, y es conocida, bueno, por un poco los boyers de la arquitectura lo conocen, y ya finalmente ya había alguna tesis doctoral sobre ella, ¿no? Hay edificios como la fábrica de embutidos de Segovia, que es quizá la más célebre, tenía muchas cosas, luego tenía tiendas.
Pero independientemente de eso, no era un arquitecto como diría yo, evidentemente de una gran obra, pero era una mirada tan singular a las cosas y establecía unas preguntas tan claras en torno a aspectos inherentes de la arquitectura, como la construcción, como la manera de entender la forma, etcétera, que yo creo que constituye como una lección su propio análisis. Yo creo que Curro, nadie, ninguno de los que estuvimos con él, y pertenecimos muchos al ámbito académico, hicimos la tesis con él, y yo creo que conscientemente y con razón, porque una persona capaz es como la tesis de hacer la tesis hacia el padre de uno, que acabas, no sé, probablemente haciendo el ridículo, porque te deja fascinar un poco, pierdes la objetividad por el camino, ¿no? Entonces, creo que estuvo muy bien que ninguno de nosotros lo hiciésemos, y los artículos, yo creo que el hecho de ser como aspectos como muy concretos de análisis pretendidamente específicos, yo creo que te daban esta distancia, y por eso, bueno, nos atrevimos algunos. Habló de Luis Tena, un amigo que veo que se acaba de unir, y que saludamos a Luis desde aquí. Escrito sobre él, ¿no? Yo creo que yo creo que esa visión o ese análisis de cosas nos ayudaba a mantener esa distancia y el tiempo también, evidentemente, ¿no? Sí, claro, porque al final estar dentro, ¿no? Dentro quizá, pues eso, lo que tú decías, pierdes un poco la perspectiva frente a la emoción que te supone trabajar, ¿no? Yo creo que hubiera sido un error plantear antes un escrito sobre, vamos, creo que más allá de, no sé, se hubiera convertido en un catálogo, en la mejor de las versiones, ¿no? Y nada más. Entonces, por eso, ya, pues. El artículo habla un poco de esta manera, no entra en esos temas, pero sí habla o quiere hablar de esa manera de entender un poco la construcción, la arquitectura, a través del análisis de alguna cosa. Bueno, desde el magnífico producto más desconocido de todos, porque hay muy poca documentación, y la maqueta se perdió, por ejemplo, del edificio del concurso de Bank Inter, que hubiera estado muy bien. Pues sí, no sé. Ya no sé cuál es cuál. No sé si es y no quiero meter la pata, pero bueno. Bueno, yo creo que perdona, Juan Carlos, ¿qué has dicho? ¿Que se me ha cortado? ¿Se te ha cortado? No, que Banco Inter y Banco Unión, como están cerca de la Castellana el uno del otro, que acabo confundiendo los nombres de Rafa de Poblar como Lezún, que no ganó el concurso, pero bueno. Pues sí, la verdad es que es fantástico. Y luego tienes otros, pues por ejemplo, sobre Sisa, ¿no? Sobre Sisa para el Centro Parroquial de Marco de Canaveses, ¿no? Que también entras un poco. Cuéntanos, vamos, que yo no quiero yo poner palabras en tu boca, prefiero que lo digas tú. Tiene una particularidad curiosa, y es que lo escribí antes de que se hiciese el edificio. La documentación que me dio el propio Álvaro Siza, ¿no? Que estuve en su estudio con él, y estuvimos a pedirle documentación por una revista que entonces yo era del Consejo de Redacción, Anuales de Arquitectura. Y me llamaron la atención muchas cosas. Bueno, el artículo alude a esa idea de tiempo a la que me refería antes, ¿no? Una especie de mirada a la historia donde uno encuentra una acrópolis o puedes hacer una lectura borrominiana de esa iglesia, puedes hablar de muchas cosas. Pero en otro plano me llamó la atención en el estudio aquel, porque todavía no se había ido el estudio famoso que compartió con Tábora y que sigue compartiendo con Eduardo Souto. Luego hicieron ese edificio que lo hizo él, pero me refiero a su estudio antes, que lo tenía en una especie de patio de manzana, de azotea, un sitio muy delicioso. Y me llamó la atención que para el centro parroquial, que en este momento estaba como dándole los últimos toques al proyecto, que me dejó los planos, me dejó todo, había 3 maquetas por ahí sueltas, y me llamó la atención uno. La primera era una maqueta como de enseñar, supongo que para el párroco, para el obispo o para la propiedad del edificio, ¿no? Que era una maqueta muy bien acabadita, un centro parroquial, con la iglesia, todo dispuesto, perfecto. La otra se veía una maqueta algo anterior, más de trabajo, y era la versión, digamos, iba a decir cutre, no es cutre la palabra porque estaba muy bien, la versión espontánea de trabajo, con no sé cómo y tal, las piezas que se veía que eran susceptibles todavía de moverse, de levantarse, de cambiarse, de ampliarse.
o lo que fuese. Y luego había otra maqueta que me llamó profundamente la atención, que era de ese por spam del barato, de ese que si haces así se te rompe y se te llena de... Bueno, Se es rompe un todo. horror, que es asqueroso, pero bueno, para este tipo de cosas, digo. Una maqueta de la capilla, del espacio de la capilla, como de 80 centímetros por 40, de ese orden, solo concebida para meter la cabeza adentro y mirar. Me llamó profundamente la atención porque eso lo entendí después, esa especie de necesidad de ver proyectando la capilla del patio herreriano, la sala de la capilla de Fuensaldaña, porque que era una ruina y que había que hacerle tal. Porque, digamos, y alguna vez lo he planteado a los alumnos, ¿no? Esta cosa de medirte con las cosas para poder proyectar un poco de... Hay cosas con las que es fácil medirte. Tú te mides muy fácilmente con las dimensiones de una estampa. Sabes la distancia óptima para, no sé, para ver la televisión. O sabes dónde poner tus altavoces para oír la música. O sabes lo que mide una librería y forma parte de tu bagaje, de tu memoria cotidiana, y entonces lo tienes, digamos, que estamos habituados a eso. Pero cuando te enfrentas a un espacio insólito, que a lo mejor dice no tiene 17 metros de alto, 17 metros son 17 metros en el plano, pero 17 metros contigo mismo no sabes lo que son. Tienes que irte a la catedral de no sé dónde, y entonces miras y dices, bueno, esta catedral mide de altura 26 metros y en la cúpula 30 y pico, lo mío es más pequeño, son solo 16. En el caso de Álvaro Siza me parece que son 17 y pico, lo que mide altura y tal, porque es de sección como cuadrada. Digo, pero bueno, sí, sabes lo que son 17 metros, pero tú ahí dentro, con esa forma, no lo sabes. Y enfrentarte a eso, a esa especie de, si recordáis cómo es la forma de la capilla de Marco de Canaveses de Tuzla, es un rectángulo que por dentro, una de las paredes es el conoide aquel que tiene la arista en el suelo, que engorda, y que en el fondo tiene esos dos cilindros que miran la cara convexa hacia ti, ¿no? Y que lo demás está como vacío, insultantemente vacío, o sea, es como aquella caja, ¿no? Entonces entendí muy bien, entonces lo entendí, claro, porque yo no estaba hecho el edificio y a mí me vino muy bien para hacer especulaciones sobre lo que iba a pasar, pero me encantó un poco esa maqueta, ¿no? Esa especie de juego de meter la cabeza adentro y entonces no había cosas, Sí, pero creo que tampoco claro. un render sustituiría esa cosa para nada, creo yo. No, porque al final es que un render no deja de ser algo como externo, ¿no? Que no puedes tocar, que es una cuestión tal, y de repente una maqueta te coloca en el espacio casi a la vista, ¿no? En la que tú lo puedes mirar hacia arriba, puedes mirar hacia los lados. Quiero decir que yo creo que la materialidad, el encuentro con el espacio, aunque sea a otra escala, yo creo que eso no lo puede sustituir casi nada. Efectivamente. No puede. Y luego pasamos, si quieres, un momentito, Juan Carlos, es que este capítulo también me gusta mucho, que son los sueños de Luis Barragán. Háblanos de este artículo. Bueno, vamos a ver, yo es que ese artículo lo tenía en caliente porque acababa de conocer la obra de Barragán en directo en México y había conocido rincones de México y me fascinaba la Alhambra y yo no conocía de Barragán, por ejemplo, un personaje que está detrás de su obra, que es Ferdinand Bach, el autor al que me refiero en el artículo, que es el autor de esos dos libros, de Colombier y Les Jardins Enchantés, que son como una especie de trasunto de la atmósfera de la Alhambra y del universo de Barragán completamente, ¿no? Entonces, ya se me nota un poco en el artículo, a mí también me gusta ese artículo, no lo había releído hasta que llegó un momento de este libro, que estaba como olvidado allí, y bueno, pues me alegró enfrentarme con él, porque hay cosas que cada vez me siento más próximo un poco a ellas, ¿no? De esa relación o esa manera de entender, como diría yo, la tradición que no tiene que ver ni con un lugar concreto, ni con una mirada nostálgica a la historia, ni literal a la historia, ni nada de eso, sino con una especie casi de sentimiento, no sé cómo decirlo. Y yo creo que ese artículo, la verdad es que sigo pensando que explica bien el pensamiento de Barragán, ¿no? Ese universo suyo y no sé, me parece, o al menos yo lo creo así. Evidentemente esto es opinable, claro, no está de moda que se lo podamos preguntar, ¿no? Pero sí que creo que hay algo de eso.
En un momento dado hablo de la Casa de los 11 Patios de Pátzcuaro, en México. Me impactó. Es un edificio de esos como con añadidos, realizado por los españoles. Pátzcuaro es de las primeras ciudades, está magníficamente conservada y es una maravilla. Supongo que será patrimonio de la humanidad. Si no lo es, ya estarían tardando porque es una preciosidad de sitio. Y la Casa de los Patios es de esas casas que casi ocupa un patio de manzana, en la que diversas casas se van como entrelazando unas con otras a través del patio, todos distintos. Uno tiene unas columnas muy altas con un orden clásico allá arriba, otros como zapatas de madera más bajo. Es maravillosa. Yo lo comparo en el artículo con las casas esas japonesas del jardín del patio de las concubinas, el patio de las madres. En la literatura japonesa aparece eso muchas veces, ¿no? Esa especie de sentido como enormemente íntimo, enormemente cotidiano y enormemente universal a la vez, ¿no? Bueno, ese aroma o ese sentimiento es el que yo encuentro de algún modo en Barragán y es lo que querría transmitir o que quiero contar un poco ese artículo por el que tú me preguntas. Sí, sí, no, y te pregunto porque precisamente en ese territorio de la tradición, ¿no? O sea, que es justo lo que has comentado, ¿no? O sea, que no se trata de replicar ni repetir, sino de entender, es que es casi una actitud o sea, es una actitud y un encuentro con las cosas. El artículo pone de relieve, yo creo, una cosa, porque habla de las tres épocas. La época tapatía, que conocí también las casas en Guadalajara, sobre todo en México, la época tapatía, la época manifiestamente moderna que hace edificios tal, y la época que todos ya reconocemos el Barragán, de eso, ¿no? De las cuadras de tal, de los jardines, de las casas de colores, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la literalidad, si acaso, estaría en la primera época, en la tapatía. Es lo que tiene más que ver con ese mundo desde un punto de vista literal de Ferdinand Bach o de la Alhambra, ¿no? Muchas de sus cartas parecen ilustraciones del cuento del libro de Ferdinand Bach, que es alucinante, pero bueno. Y sin embargo, la atmósfera, el pensamiento de eso se encuentra casi más en lo posterior, donde ya no queda nada de esa literalidad y sin embargo queda todo de ese universo casi onírico, poético, llámalo como quieras, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya así, o sea, perdona que te lleve así, Juan Carlos, pero es que quiero que nos comentes también algo de los dos últimos, sobre la Palazzina y sobre el manierismo y la posmodernidad, ¿no? Esos dos artículos que quizás son los más referidos a la historia, vamos a llamarlo. Tiene matriz histórica, vale. El primero, el de la Palazzina, tiene que ver con un trabajo de investigación de mi estancia en Roma, que era sobre la Palazzina romana, que es una tipología edificatoria muy particular, que en un momento dado eclosiona en Roma de una manera tremenda por una serie de cuestiones que se dan cita en la Roma de aquellos años y te cuento. Este artículo, si te fijas, como veo que lo has leído, tiene la mitad, digamos, casi de introducción, que es la historia de Roma de eso, para hacer la historia urbana de la Roma de esos años, que me parece, descubrí que era fascinante. O sea, eso me fue a Terragni, al entendimiento de Terragni y ulteriormente al libro, aunque no tuviese nada que ver con esto, el libro, el de Peso y Levedad, que es sobre el Danteón de Terragni, ¿no? Pero este momento de la historia de Italia y particularmente de Roma me parece fascinante por muchas razones, quizá ahora no viene a cuento pormenorizar. El trabajo es un trabajo de investigación que pone sobre la mesa una serie de cuestiones y que tiene hasta algún hallazgo pequeño, vamos a decir, pero bueno, me atrevo a decirlo, que en ese recorrido que hago a través de ese edificio, de esa tipología de edificios, de palacinas, sucede una cosa que me pareció sorprendente cuando la vi, y es que explica muy bien, porque yo estaba pendiente de eso como desde el punto de vista de la vivienda que son. Pero al ser un mismo objeto, por decirlo de algún modo, se convierte casi en una prueba de laboratorio, en una especie de muestreo científico. Entonces, lo que pasa antes de la guerra y lo que pasa después es fascinante, porque como que se entrecruzan cosas que a mí me pareció que era enormemente interesante y que ayudaban a explicar el pensamiento, yo creo que enormemente heterodoxo y enormemente atractivo de la arquitectura italiana de todo ese tiempo, que me parece fantástico.
Y en cuanto al otro artículo que decía, manierismo y posmodernidad, pues ya el título va un poco de erudito, es en el que menos me reconozco ahora, quizá por lo que te decía antes, es el más joven y por lo tanto el más distante de mí, pero bueno, me ayudó a entender, la verdad, muchas cosas, ¿no? Era, ya te digo, un trasunto de la tesis doctoral que iba sobre el surrealismo y en este caso hablo de una comparación. Dicho así puedes entenderse como mal el problema, pero propone una mirada conjunta al manierismo y a la posmodernidad en la que estábamos metidos en aquellos años, ¿no? Lo que he dicho así puede parecer un poco una simpleza y el artículo al menos quería apuntar un poco más allá de esa simplificación que estoy haciendo. Pero bueno. Sí, bueno, pero eso quiere decir, es un resumen y lo que tienen que hacer los lectores y las lectoras es comprar el libro y leerlo y sacar sus propias conclusiones también. Bueno, Juan Carlos, mira, es que ya estamos casi en -5, fíjate, es que se nos ha pasado la hora, por eso iba tan rápido, porque a que se A ha mí pasado volando, pero volando. como no he parado de hablar, pero... No, 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 a mí es que me ha encantado de verdad. Es fantástico, ¿no? Poder leer el libro y además comentarlo contigo, ¿no? O sea, que hay muchas más cosas detrás, teniendo tanta historia, jolín, teniendo tu trayectoria, bueno, es que es un lujo poder contar contigo tanto aquí como en la editorial, de verdad. Y aprovecho, que no lo hemos dicho al principio, aprovecho también, por supuesto, a darle las gracias al Departamento de Proyectos y a Andrés Cánovas, que, bueno, pues son los compañeros de viaje en esta colección y la verdad en este que... tema, el number one, el que lo saca adelante, el que se ha batido el pobre y el que se está batiendo y que hay que agradecérselo a él, el primero. Totalmente, totalmente. Entonces yo no quería dejar pasar porque me parece fundamental decirlo y que gracias a él pues estamos teniendo la oportunidad de poder teneros, vamos, a ti aquí hoy en el club, pero en esta familia simétrica que nos encanta de verdad, de corazón, tenerte, Juan Carlos. Así que de verdad no puedo dar más que darte las gracias, de verdad, por estar De aquí. verdad que ha sido un placer, está encantado. No, de verdad, muchísimas gracias y nada, a ver si podemos vernos pronto. No sé, supongo que te irás de vacaciones o ya estás de vacaciones descansando Y como debe hablándolo con ser. una caña, porque Hombre, por lo menos no sé, una caña, un vermú, algo fresquito, rico, por Dios. Y de verdad, te mando un abrazo enorme, Juan Carlos, a todos y a todas los que estáis ahí detrás, que habéis estado ahí detrás y estáis todos los días. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, porque para vosotros es este club y fijaros que Juan Carlos pues también es un lujazo de verdad tenerle aquí y poder contar con él. Así que nada, ya sabéis, si os apetece tener el libro, lo tenéis disponible en nuestra web y en nuestras queridas librerías, que bueno, que ahora que toda esta situación sé que os lo digo y que soy muy pesada, porque sé que lo digo todos los días, pero ayudarlas en este momento es fundamental. Que además se acerca el día del libro, es este jueves, o sea que nada, ya sabéis. De verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias, un abrazo enorme adiós a todos. y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo fuerte, Chao. chao.